Si la insigne Catedral de Orvieto es célebre en Italia y fuera de ella, y tan visitada por los aficionados a la belleza artística, especialmente por la riqueza y magnificencia de su fachada, una de las maravillas de Italia, no es menos notable y querida de los devotos hijos de la Iglesia Católica, porque custodia el tesoro inestimable de unos corporales tañidos en la sangre viva del Redentor. El acontecimiento que dio lugar a esos prodigios corporales se haya confirmado por la autoridad de 78 historiadores italianos y extranjeros, entre ellos los cuales figuran Baronio, Muratori, Pavinio y Ughelli. El hecho fue como sigue. Mientras el sumo pontífice Urbano IV, en el año 1263, junto con su corte, se refugió en Orvieto para sustraerse de las sacrílegas vejaciones que cometían en el patrimonio de San Pedro los satélites de Montefredi, intruso rey de Sicilia, cierto sacerdote alemán que se dirigía a Roma acertó a pasar por Bolsena, campo entonces de la diócesis de Orvieto. El fin de su viaje era el de venerar la tumba de los apóstoles San Pedro y San Pablo e impetrar, por su mediación, la gracia de verse libre de las intermitentes dudas que desde algún tiempo le afligían relativas a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Mas antes de proseguir su viaje, entróse en la iglesia de Santa Cristina, virgen y mártir, para disponerse a decir misa. Empieza el sacerdote a celebrar el divino sacrificio, cuando he aquí que en el acto de sostener la hostia ya consagrada para partirla sobre el cáliz, ésta se convierte toda en carne y sangre, a excepción del pequeño fragmento que tiene entre los dedos. Las gotas de sangre se desprenden de la sagrada hostia, matizan los corporales. Asombrado el sacerdote y deseando ocultar aquella sangre, dobla los corporales, pero en vano, porque en los pliegues de los mismos se reproducen hasta 25 manchas en las cuales aparece impresa la imagen del Salvador en aquel triste aspecto que fue mostrado al pueblo judío por Pilatos. Espantado y casi fuera de sí por el estupor de tantos prodigios y combatidos por distintos pensamientos, sin valor ni aliento para continuar la Santa Misa, toma la hostia santa convertida en carne junto con los corporales y el purificador, desciende las gradas del altar y váse llevando todo esto a la sacristía. En este traslado sucedió que de la hostia sacrosanta y de los sagrados lienzos destilaron algunas gotas de sangre, quedando señaladas las manchas en 4 piedras distintas del pavimento, que eran de mármol. Una de estas se venera en el altar mismo donde acaeció el prodigio, y la otra en el altar mayor de la nueva iglesia denominada del Milagro. Sumamente conmovido, el sacerdote por todo lo ocurrido, tomó la determinación de irse a Orvieto, donde echándose a los pies del sumo pontífice Urbano IV, le pide absolución de sus faltas, relatándole la historia del prodigioso suceso. Informado del hecho, ordena el Papa al obispo de Orvieto que vaya a Bolsena y traiga de allí las sacrosantas reliquias. Llegado el obispo, en presencia del clero y de una multitud inmensa de pueblo que había acudido, toma
de la sacristía de la iglesia de Santa Cristina la hostia adorable y los sagrados lienzos tintos en sangre, y acompañado de los sacerdotes y del pueblo se dirige a Orvieto. Junto al puente que atraviesa el torrente llamado Río Chiaro, le sale al encuentro el sumo pontífice acompañado del Sacro Colegio de Cardenales, de todos los eclesiásticos, corporaciones religiosas, de las autoridades civiles y militares y de una innumerable multitud de fieles. El supremo jerarca de la Iglesia adora profundamente inclinado y con las rodillas en tierra el augusto sacramento, recibiendo de manos del obispo la sagrada hostia convertida en sangre, así como los corporales teñidos en la preciosísima sangre de Jesucristo, y entre los devotos cánticos del clero y del pueblo los traslada a la ciudad, depositándolos en el sagrario de la catedral. He aquí, después de la Daroca en España, la segunda procesión del Corpus Christi. Y en verdad fue providencial ese admirable acontecimiento, pues acabó de terminar el sumo pontífice Urbano IV a instruir en toda la universal Iglesia la festividad del Corpus Christi, que ya hacía tiempo le era suplicada por la beata Juliana, cisterciense de Lieja. Esta anual solemnidad fue decretada por medio de la Bula Transistorus, publicada en Orvieto al año siguiente, 1264, y fijada a perpetuidad para el jueves después de la octava de Pentecostés. Este prodigioso suceso dio más tarde lugar a que los orvietanos edificaran su magnífica catedral, célebre en toda Italia por su incomparable fachada, en la que se encuentra reunido cuanto puede desearse de armónico, rico, bello y grande en arquitectura, pintura, escultura y obra de mosaico. Los santos corporales teñidos en la prodigiosísima sangre son venerados en un magnífico altar de la misma catedral, dentro de un precioso tabernáculo, monumento perenne, templo y tabernáculo del prodigio allí acaecido, así como de la religión y liberalidad de aquel pueblo. Rafael ha hecho de este milagro el asunto de uno de sus más célebres cuadros que existen en el Vaticano. Este es el relato de lo que hoy celebramos, el Corpus Christi. En el Evangelio hemos escuchado que el Señor alimentó al pueblo con 5 panes, 2 peces, en abundancia, todos se saciaron. Y eso es lo que hace la Eucaristía. Eso es lo que hace la Eucaristía, que no es una representación, no es como se puede decir, o lo que dice nuestro Señor Jesucristo en algunas parábolas: el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es como, sino cuando instituye la última cena, que recordamos en la segunda lectura, cuando Pablo está recordando esa tradición, el Señor dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, en memoria mía. Eso es lo que tenemos todos los días en la Eucaristía. Lo que tenemos todos los días en la Eucaristía. Los milagros eucarísticos, la gran mayoría, han sido para sacerdotes que han perdido la fe. Fuera de ese milagro eucarístico de Orvieto, hay muchos más milagros eucarísticos de sacerdotes que dicen: voy a celebrar mi última misa porque ya yo no creo más en esto y me retiro. Y el Señor transforma el pan en su cuerpo y el vino en su sangre.
Y los estudios con la última tecnología y los estudios en los últimos años de esos milagros eucarísticos, el doctor Castañón pues los ha analizado en diversos laboratorios de todo el mundo. Y el doctor Castañón simplemente, cuando le dice a algún obispo que vaya a estudiar una hostia que está sangrando o una hostia que se convierte en cuerpo de Cristo, el doctor Castañón lo que hace es enviarlo a diferentes laboratorios del mundo sin decirle qué es. Y cuando recibe las respuestas de los laboratorios, dice: esta muestra que usted me ha enviado es de un corazón. Eso es de un corazón, pero esa muestra que usted me ha enviado de ese corazón tiene algo particular. Está vivo. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? La Eucaristía es un milagro de abundancia. De abundancia. Cuando comulgamos, hay que prepararnos para comulgar. Hay que hacer el ayuno eucarístico una hora antes de comulgar. Hay que confesarse, hay que ser confesado. Hay que no tener pecado mortal antes de comulgar. Hay que saber recibir la comunión. Y después de comulgar, hay que disfrutar totalmente al Señor en la abundancia que nos da. ¿Cuáles son las abundancias que nos da la Eucaristía? Primero, abundancia de fe, porque yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Hoy hemos bautizado a Maximiliano y a Guadalupe y creemos que son hijos de Dios. Creemos que a partir de hoy tienen vida eterna. En la Eucaristía creemos que el Señor me habla, me sana, me libera, me transforma, me arranca eso que yo no puedo. Me arranca eso que yo cargo constantemente y que se me hace tan pesado y que se me hace tan difícil y que... Qué hermoso es comulgar y recibir al Señor dignamente, no comulgar de cualquier manera. No comulgar porque es que me nació, no, es que San Pablo nos ha dicho hoy muy bien: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Qué hermosa es la abundancia cuando uno va a un sagrario o a la capilla del Santísimo y delante de Jesús Eucaristía se deja llenar de la abundancia de su paz, se deja llenar de la abundancia de ideas para cambiar la vida. Porque es que ir al Santísimo no es simplemente coger un librito de oraciones y ore y lea y ya terminé, ya leí, ya acabé. No. Es un diálogo. Yo le hablo, sí, pero yo espero que Él me responda, porque es más importante lo que Él me va a decir que lo que yo le digo. Porque lo que yo le digo ya Él lo sabe, pero lo que Él me dice transforma mi vida. Qué hermosa la Eucaristía, qué hermoso es comulgar, qué hermoso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Como tarea, leamos milagros eucarísticos. Y si le da pereza leer, pues busque videos de milagros eucarísticos. Y si quiere profundizar más, pues vea videos del doctor Ricardo Castañón sobre los estudios que él ha hecho de las hostias convertidas en sangre, convertidas en cuerpo de Cristo. Que nosotros amemos la Eucaristía y nos quedemos en ese milagro dentro de nuestro corazón. Yo sé que el milagro es que Jesús me ama. Yo sé que el milagro eucarístico es que Jesús dentro de mí
me hace su templo, me llena de su santidad, como esa santidad que tienen hoy estos niños. Hoy que han recibido el bautismo están completamente santos. Y si nosotros recibimos la Eucaristía de esa misma manera, la santidad la vamos a desear, la vamos a buscar y la vamos a necesitar toda la vida para unirnos al Señor. Amén.